Propicios días, criaturas del cosmos, bienvenidas a esta emisión improbable del espacio-tiempo, porque contra todo pronóstico, aquí estamos, luchando contra las fuerzas de la entropía y la incertidumbre del mundo en Random Universe, tu podcast sobre ciencia, humanos y un vacío insondable. Les habla Elena Denia al micro desde algún lugar recóndito del Mediterráneo y no muy lejos de aquí, Sergio Mars. Muy buenas, Sergio. Hola, Elena. ¿Qué tal? Sergio, muy bien, muy bien. ¿Cómo de random te sientes hoy? Hoy no estoy random, hoy estoy centrado. Hoy estás localizado. Sí. Muy bien, muy bien. Hoy sí. Yo sí que estoy un poco random. Que he habido unos problemas técnicos, Bueno, pero pues bien, nada, bien. Hemos hoy me toca a empezado mí un par ser de el Universe. minutos tarde. Ok, pues, ¿qué hacemos aquí hoy? Bien, hoy vamos a hablar sobre el negacionismo de la ciencia. Vamos a hacernos esta gran pregunta de si sirve de algo sentarse a debatir con un negacionista o es mejor no debatir. También hablaremos de las características del negacionismo, o sea, un poquito de teoría, un marco general, y después haremos una especie de manual de supervivencia sobre cómo debatir sin alimentar al monstruo. ¿Qué te parece? A mí me parece muy bien. También es verdad que en la parte práctica, digamos, tú estás mucho más acostumbrada, tienes más experiencia y de hecho, Estoy acostumbrada pues a que me inviten. O lo vale. estaba cuando estaba en España, sobre todo. Ya llevo 5 años fuera y ya no me invitan a tantas charlas. Pero sí, me han invitado varias veces a foros en los que pues había negacionistas o gente que creía en la Tierra plana, cosas así. Por ejemplo, en podcast de misterios, cosas de ese estilo. Yo normalmente no he ido. Me he negado y he dicho, no, mira, es que no me siento cómoda en ese foro de debate. Y esto ha supuesto pues una crítica bastante exacerbada en redes, incluso una persona que se puso a hacer vídeos, esta chica me ha dicho que no ha querido venir, pero luego no sé qué. Y claro, fue una cosa bastante sorprendente encontrarte esto, porque simplemente el hecho de negarme a ir y decir, mira, es que no quiero bajar al barro, no me apetece. ¿Qué pasa? Que el otro día me llamaron de un canal de televisión que tiene mucha audiencia y ahí me lo pensé. Me llamaron únicamente con un par de días de antelación y me dijeron, vente aquí que vamos a traer a un terraplanista, a una eminencia del terraplanismo. Me lo dijeron con esas palabras literales. Sí. Digo, bueno, eso parece un poco bien. De momento Alguien que se le va sobre la planicie. Eso es. Entonces, Vale. claro, luego traían también a otro personaje y ya de la parte, digamos, más científica, pues estaba J.M. Mulet, que yo hacía bastante tiempo que no lo veía, y pensé, bueno, pues mira, igual me animo y así lo saludo, que hace años que no hablo con él. Sí. Y se me ocurrió pensármelo, ¿vale? El caso es que luego me puse a ver quiénes eran los participantes y ya en la siguiente llamada me dijeron que, bueno, que cómo iban a enfocar el debate, que iban a llevar un montón de testimonios de gente que había que había tenido avistamientos, bueno, una serie de cosas. Avistamientos De de ovnis. ovnis, otra gente hablando de los chemtrails, un poquito varias cosas unidas o revueltas en el programa de televisión. Y ya me dijeron las condiciones, es dentro de un día y medio, o sea, no me daban tiempo para nada. Y bueno, bien. Se grababa por la noche y tenías que estar en el plató 5 horas y media. Yo tenía que desplazarme hasta allí. Bueno, me ponían un coche, pero es 1 hora de ir, otra de volver. Vamos, que es una inversión de tiempo y demás que es para pensárselo. Y dije, bueno, si yo no tengo problema, o sea, me atrevo, bueno, si me apetece voy, si no, no, normalmente no voy, pero al tener tanto alcance mediático, pensé que, bueno, que en ese momento, bien, podía hacerlo. Y nada, ya les dije, bueno, ¿cuáles son mis honorarios?
En Esos principio no había, horarios. luego Sí. ya: "Sí, vamos a ver qué se puede, tal". Perdone, usted me está contratando en calidad de experta en astrofísica, cuando gran parte del programa va a hablar de ovnis y vida Ujú. extraterrestre, que bueno, yo iba a aportar mi Bueno, visión del o tema. o incluso tierra plana, también entra ahí todo También, también. exactamente. Otra parte del programa iba sobre terraplanismo Ujú. y claro, usted pues lleva una persona con la carrera de física, varios másters, un doctorado en temas de cómo conciliar ciencia y sociedad. Y digo, ¿qué me van a dar? Y nada, no me resultó satisfactorio y dije, no, gracias. Y ya está, eso es todo. Ujú. También es que tenía muy poco tiempo y me resultaba muy cansado, ¿no?, ir allí, ¿vale? Si no, a lo mejor en otra circunstancia me hubiera animado. Pero bueno, el caso es que no fui y ya está. Y pensé, esto es una excusa perfecta para hacer un programa con Sergio Yo sobre los yo temas del negacionismo. ya, ya, yo es que me vendo fácil. Eso Nunca te iba a preguntar, nunca Sergio, me ¿tú qué compran, hubieras hecho? nunca me ¿Hubieras compran. ido al plató ahí a conversar, si se puede llamar así? Porque claro, los que llevan el programa lo que quieren es que haya debate, que unos se ridiculicen a otros, bueno, todo esto, ¿no? Es lo Sí, que buscan, claro, el espectáculo. normalmente se busca eso, se busca, Sí, claro, cuando estás enfrentando 2 posiciones que son tan distintas en cuanto a, incluso a tamaño. O sea, no es lo mismo, lo presentan en igualdad, 2 contra 2, pero en realidad no son 2 contra 2. En la realidad, en estos momentos, para ser más o menos equiparable, debería de ser 1 contra 9 o 2 contra 18, pero lo hacen 2 contra 2 para darle un poquito más de impulsitos. Yo, la verdad, como en estos casos, en esto soy un poco troll, y y es verdad que a mí no me hubiera resultado, primero, no me hubiera resultado tan, no me hubiera costado tanto, por cuestiones simplemente organizativas. Y también, como no gozo de tu, que tú tienes mucha más, eh, caché, diría, o caché científico. Eh, bueno, gracias, Sergio. claro, no, no, yo personalmente no tengo ningún prestigio científico que sostener, o sea, y lanzarme ahí a debatir, pues siempre he sido muy, eh, siempre me ha gustado estas cosas. Muy Me gu beligerante. Mm. no, me gusta ahí, un debate, y si es posible, en estas cosas, pues adelante, también me vendría bien. Teniendo en cuenta las cosas, a ver, como escritor, que tú también lo sabrás, acabas haciendo a veces 300 o 400 kilómetros para dar una conferencia delante de una persona, con lo cual, la cosa la tengo, muy asumida. Pero, creo que también, porque estuvimos hablándolo un poquito, también comentaste que a lo mejor hay otros factores que tampoco acababan de gustarte en toda esta cuestión de te llaman a ti y hace todo esto. Bueno, Mm, básicamente, esto no lo he dicho, pero lo primero que me dijeron, esto es algo a lo que me he enfrentado muchas sí. veces cuando estaba en España, que me llamaban para hacer más charlas, que me decían, hola, mira, es que te llamamos porque necesitamos chicas que sean conferenciantes. Y esto me pasó esta vez. Mira, es que estoy buscando una chica. No, perdone, no sé, ten un poco más de cuidado y he visto tu currículum, me interesa tu Sí, perfil, lo claro. que has hecho, no sé. A mí ¿Cuáles me son resulta tus acreditaciones? No, no, es que un cromosoma ahí. eso es, eso es. Así que bueno, Eh, sí, una serie de a cosas. ver, no, yo tendría que haberme afeitado para eso, al menos, y no, paso, no. No doy el pego. Bueno, tienes un toque ahí, Hagrid, que siempre queda muy bien Bueno, también, ¿no? si al final acabáramos en el ring, en vez de ahí a terminar, sería divertido, tipo una cúpula del trueno. Aquí, Eso es. 4 Dos entran, 2 hom salen. 2 hombres entran y uno sale. Sí, 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 Y estaría Sergio, bien, en todo también sería caso, divertido. ¿tú piensas que Pero, sí que hay que entrar a debatir en sí, los foros sí, 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 sí. públicos? Yo Ujú. cada vez pienso que es más,
empieza a ser absolutamente imprescindible, porque cuando no lo haces, te encuentras con dinámicas como las que estamos viendo en estos momentos, que si quieres luego ya damos un poco más de datos y todo esto sobre la cuestión, pero claro, cuando renuncias, tú hablas de bajar al barro y en realidad un poco sí por cómo está montado, pero la cuestión es conseguir llegar a estos puntos que no es tanto barro como mm, la cosa donde se transmite la información, se transmite las ideas. Al final es una guerra de ideas. Y la idea no es tanto la específica que te comentan en ese momento, que es el terraplanismo, los ovnis o lo que sea. La idea va más a fondo. Al final estamos debatiendo por la importancia de la ciencia como Ujú, baremo para guiarnos en qué aceptamos y qué no, en qué vemos, en qué creemos y en qué no. Y cada ujú. vez es más, y cada vez es más importante porque estamos viviendo una época bastante confusa a este respecto y claro, la IA no lo va a hacer mejor en los próximos años, sino que nos vamos a encontrar con más problemas. Entonces, realmente, em, ya decía, ya he dicho un poco en mi presentación que yo realmente no tengo Ningún ninguna reparo. Ujú, prestigio académico, digamos así, que intentar defender, porque, y lo que sí que tengo que defender, porque me encanta y porque me gusta y porque lo considero fundamental, es el pensamiento científico. No solamente para estos temas específicos, sino para aplicarlo en general a cualquier creencia que pueda llegar a adoptar, siempre y cuando no estamos hablando de metafísica, que ahí ya en la metafísica es aparta de nuestro rango, pero todo lo que tenga que ver con el mundo físico, el ujú. pensamiento científico es fundamental. Y hay que conseguir transmitir esta idea. Y creo que no se ha conseguido del todo bien, en parte porque la ciencia cada vez es más compleja. Claro, es Y contraintuitiva, es compleja. Muchas veces se divulga una ciencia de certezas que no es tal, no se bueno, divulga tanto la incertidumbre. claro, es que cuando nosotros cuando hipotéticamente nos dirigimos a una de estas, a uno de estos encuentros, claro, nuestro primer pensamiento es yo lo que no sé, no lo sé. Y eso no tenemos empacho en comentarlo, es que la ciencia llega hasta aquí y queremos llegar más allá, pero no estamos en estos momentos ahí. Y eso es cierto y está muy bien, pero estás transmitiendo una idea de dubitativa. Estás Mm, abriendo ese camino hacia que te entren, pero si entonces no estás seguro, pues a lo mejor vas a comer alienígenas ancestrales. mm. Ahí dicen, siempre plantean todo en plan, ¿podría ser que los alienígenas hubieran venido? Nosotros decimos que sí, siempre dicen como una posibilidad. Aquí deja que cite un libro que, bueno, se hizo bastante famoso en su momento, que Sí. se llama, está en español también traducido, Mercaderes de la Duda. Ujú. Bueno, es de una investigadora de Harvard, Naomi Oreskes y otro compañero, y que, bueno, hicieron una investigación acerca del tabaco y el cáncer y cómo las tabacaleras, pues, intentaron, bueno, hacer una serie de campañas, publicitarias, Sí. aduciendo que diciendo que no, que el tabaco no perjudica, etcétera, que no se puede demostrar. Y precisamente este libro, con el título, hace alusión a eso, a que la duda es a lo que la gente se agarra. Y de hecho hay una cita del libro que me he puesto aquí que dice: "La duda es nuestro producto, puesto que nos proporciona la mejor manera de competir con el cuerpo de hechos instalado en la mente del público general. También nos Ujú. proporciona una manera de crear controversia". O sea, esto es dos frases que están extraídas de un discurso de un ejecutivo de una tabacalera. Esto estamos hablando de los años 60, ¿eh? Ujú. Y precisamente es eso, mercaderes de la duda, gente que Claro, juega con la duda para instalar. ahí también entran los artículos científicos pagados, que les Sí. importa enseguida tener el artículo científico pagado, lo presentan y dicen, no, pero es que este artículo dice esta cosa. Y no importa,
no se comenta que es pagado y que en el bando opuesto de el tabaco mata tienes mil artículos, en cosas de prestigio contra uno pagado. Pero no Ujú. importa, porque cuando consigues introducir esa Cuestiones. cuña, Ujú. ya estás abierto ese camino. Entonces, Y esto se dado que aplica a cambio sí, sí, climático, a sí, muchas áreas, y el tema es a que todo. una vez, la gente está expuesta a alguna desinformación, aunque sea puntual, el efecto puede persistir. No, o incluso alguna información. O sea, yo no digo que no pueda haber incluso algún Ujú, artículo ujú. verídico que cuestione alguna parte del pensamiento científico asentado. De hecho, eso es lo que Eso pasa. es. Eso es lo que tiene que pasar. La ciencia avanza así, encontrando cositas que no acaban de funcionar para terminar de ajustarla. Pero esto, como se presenta de estos modos, igual que cuando hablaba al principio, 2 contra 2 en un debate, es lo mismo que un artículo contra 100.000. Ujú. Y ahí Sí, sí, entiendo lo que quieres decir. hay que aprender. ¿Por qué? Pero de todas maneras hay que bajar. Yo creo que hay que bajar, porque si no, De todas formas, Sergio, una cosa sí, es la evidencia de la que estás hablando, que encontramos en los sí, foros académicos, con las ujú, publicaciones y demás, y otra cosa es la desinformación que está inundando las redes. Y hay un estudio muy curioso bueno, un libro que este no está en español, pero la traducción sería algo así como el Manual de las teorías de la conspiración, ujú, que dice que, o sea, que se ha hecho un estudio o varios estudios en los que se ha descubierto que en Reddit la gente que produce desinformación lo hace, o sea, produce a lo mejor un 64% de mensajes más que las personas que no lo hacen. O sea, producen muchísima más desinformación solo un solo usuario. Y entonces a eso ver, se extiende. es más fácil. Cuando tienes que ser riguroso, cuesta bastante mirar todos los Sí. ángulos. Y además, si tú a ti mismo te percibes como el salvador, el adalid que está haciendo el descubrimiento, de que la Tierra es plana y esto es una conspiración, etcétera, etcétera, Ujú. entonces a lo mejor pones más ímpetu, a la hora de divulgar estas, pseudoteorías. Bueno, y también Mm. está la cuestión, que también la había introducido un poquito antes, de que es muy complicado en estos momentos hablar de algo científico porque está todo interconectado. Y cuando está todo interconectado, tienes que extraer evidencias o sostener este castillo argumentativo en varias disciplinas. Y eso a veces hay personas que lo entiendo perfectamente, les puede resultar excesivo. Pueden verse repelidas por esa avalancha de información. Normalmente, cuando te presentan unos argumentos en ese tipo de teorías conspiranoicas o anticientíficas, son unos argumentos muy simples, muy directos y que además tienen un alto contenido emocional. Llegan más fácilmente. Y creo que también podríamos tenerlos nosotros. Lo que pasa es que en el mundo académico, precisamente la gente está entrenada para argumentar de un modo científico. Y quizás no sea la mejor forma de hacerlo para llegar a un público que está, pues bueno, que funciona, pues quizás a otro, de otra forma, que piensa de otra manera, que no necesita saberlo todo perfectamente engranado o todo perfectamente soportado. Y quizás también habría que aprender a hacer este tipo de exposición. Y ha sido un problema desde el inicio de todas estas cuestiones, porque ya en el siglo XIX ya había gente gente de este tipo de conspiraciones, por ejemplo, la Tierra plana, que se enfrentaba a grandes científicos y los derrotaba al debatir. ¿Por qué? Porque lo ¿Por hacían de un cansancio? modo, no solamente por cansancio, había gente muy inteligente. Había gente muy inteligente Ujú. debatiendo, pero inteligente en el sentido de la retórica. Eran muy inteligentes a nivel retórico y a nivel retórico que pueda alcanzar a gente, a público no especializado. Mientras que los científicos son muy buenos a la hora de llegar a convencer a un público especializado que tiene una gran base previa. Y no es lo mismo cómo construyes tus argumentos en un sentido o en otro. Y yo creo que a veces
en este tipo de debates la parte científica se empeña demasiado en hacerlo plenamente científico y no tanto en transmitir el concepto, transmitir la idea. No hace falta ser tan categórico. Pienso, no lo A sé, ver, ¿tú qué, sí, tú qué sí, opinas, Elena? bueno, sobre esto pienso muchas cosas. Muchas. Creo que tienes razón cuando dices que el negacionismo de la ciencia no solo se puede combatir o remediar mediante información, o sea, dando datos científicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque yo creo que, por ejemplo, en el caso que ya hemos mencionado de los terraplanistas, Ujú. estos rechazan la evidencia porque no se fían de los científicos, ¿vale? Se piensan que hay un complot a gran escala. En Entonces parte, ahí en el parte. déficit, déjame Te dejo, te dejo. terminar, el Sí, sí, déficit no es de información, sino de confianza. Y ahí entro a lo que también. estabas Ujú. diciendo tú, Sergio, que es justamente que lo que debemos que hacer es entender que estamos hablando con una persona en un determinado contexto social, emocional, psicológico, y lo que no va a funcionar es insultar a la gente, por supuesto, ni hacer que se No, sienta avergonzada de sus creencias. Esto no va no, a funcionar. no, porque, Entonces, perdón. aquí hay tranquilo, aquí hay, bueno, hay algunos casos de Ujú, ex negacionistas. Hay uno bastante conocido que se llama Michael Lynch, que, bueno, él ha escrito ahora varios libros y tal, que al principio era negacionista y luego se pasó al lado de la ciencia. Y él habla desde su perspectiva personal y en su libro dice que los ataques con nuestras convicciones tienen más que ver con nuestra identidad, ¿vale? Que son ujú, ataques, o que al menos lo percibimos como ataques a nuestra identidad, ¿vale? Entonces, claro, es muy difícil cortar con eso, ¿no? Porque si tú estás atacando la identidad de una persona y de repente le dices algo que entra en conflicto con quién es, con un grupo con el que se siente identificada y tal, cambiar de parecer va a ser más difícil. No significa que sea imposible, ujú. pero va a ser más difícil. Entonces, la idea que te estoy diciendo es que para que alguien cambie de creencia, de alguna forma cambia un poquito su identidad también. Y bueno, aquí hay varias ideas al respecto. Yo hace poco leí un libro muy interesante que es a ver, cómo debatir con negacionistas o algo así se llama. Es de un Ujú. filósofo que se llama Lee McIntyre de la Universidad de Boston. Yo creo, además, yo cuando estuve por allí, cuando me mudé a Boston, recuerdo que lo vi por la calle y lo reconocí, porque es un tío bastante conocido, un académico El conocido. Digo: académico, "Uy, sí, sí. sí, sí, sí". Y es ¿Y fuiste a un pedirle un señor. autógrafo? No, realmente no hice nada, estaba hablando por teléfono y paseando por el Boston Common. Ajá. Y lo reconocí. Y este señor estaba, bueno, hablando con alguien, su Sí. editor de alguno de los libros que iba a publicar y tal. A lo mejor era este, ¿eh? Porque este libro tiene solo 2 o 3 años. Ujú, Y eso, y decía que, bueno, que dice, es que lo tengo aquí citado, dice: "Si atendemos a los relatos que cuentan, comprobaremos que los negacionistas de la ciencia que han cambiado de opinión aluden siempre a la influencia positiva de alguien en quien confían, ujú. ¿sabes? Alguien que ha establecido una relación personal, que se ha tomado en serio sus dudas y, bueno, y que se han sentado a hablar". Entonces, esta es la idea, sí. Sí, sí. De hecho, yo he tenido algunas conversaciones con gente que cuando habla con esto, porque siempre hablas en algunos círculos y todo esto, siempre dicen: "No, es que los negacionistas es que no tienen ni idea, son tontos", no, dicen, es al revés. Normalmente los negacionistas suelen ser personas no solo inteligentes, sino más curiosas. Es decir, cuando entran en esta cuestión, lo que están buscando es una respuesta que no les satisface la que reciben por algún motivo, que a lo mejor luego lo analizamos todo esto, y se buscan un propio motivo. No hay que tomarlos como tontos o como idiotas o como enemigos, no son enemigos, no trata de esto. Son gente que realmente están muy cercanos al científico. Su camino es diferente, su camino es diferente. Su forma de abordar los problemas, las cuestiones, el método, básicamente, el método de
absorción de la verdad es diferente y puede ser por muchas razones, pero en la mayor parte de los casos no son en absoluto tontos. Ya, De pero hecho, yo ahí alguien tengo tonto que no se cuestiona mm, nada. yo ahí Ujú. tengo que objetar una cosa, Sergio, Objeta, y objeta. es que, yo creo que los negacionistas sí que son enemigos de la ciencia y del pensamiento científico, porque el negacionismo de la ciencia puede matar y ha matado Yo muchas veces. el problema real lo encuentro no tanto con estos negacionistas, sino muchas veces con los que llevan precisamente a los debates. Los que van a los debates no solo son negacionistas que viven del negacionismo. Sí. Es decir, ahí Ujú. hay un conflicto evidente. Si vives del negacionismo, no puedes dar tu brazo a torcer ante nada. Y esto ha pasado muchas veces de que cuando se les rebate, pues buscan nuevas formas y siguen adelante. Se podría decir que el científico también vive de la ciencia, pero eso es independiente, porque no depende de la aceptación de la ciencia, depende de otras muchas razones. Mientras que el negacionista normalmente depende de tener su grupito al que pueda seguir suministrando o alimentando con datos. Algunos sí que son los, que orquestan todo esto. De todas formas, tú y yo, cuando estamos ahora discutiendo de si merece la pena debatir con ellos, también me imagino que es porque se hacen foros públicos y entonces hay un público que puede estar, Ujú. dubitativo, sobre ciertas cosas y ahí, Efectivamente, hay, pues establecer hay un sus público ahí muy creencias. importante. Claro, pero cuando yo te digo que el negacionismo puede matar y mata, Sí, tenemos varios ejemplos, ¿no? Hubo sí. ahí, un presidente de Sudáfrica que no pensaba que el SIDA era un virus, cuando en ese momento, los años, 2000, lo tenía el 20% de la población, y como decía que Ujú. se podía combatir con remolacha o no sé qué historia, pues, en un periodo de 5 años murió una barbaridad de gente. Eso El solo es un ejemplo. Sí, a ver, y el movimiento antivacunas está provocando muertes y está Eso desde luego. provocando También el ujú, movimiento antitransgénicos, esto ha pasado también, hubo un caso en ujú. concreto en Zambia, cuyo, dirigente tampoco quiso introducir, bueno, pues creo que era un arroz, transgénico o algo así, porque pensaba que Occidente iba a envenenar a su pueblo, no sé qué, y Su eso su ocasionó un supongo montón de muertes. supongo que sea un transgénico con resistencia, por ejemplo, a la sequedad un poquito más Exacto. o a las plagas, Eso todas estas es, cuestiones. eso Ujú. es. Y esto ocurrió en Zambia, o sea, no, quien quiera lo puede buscar. Y luego también te puedo hablar en mis propias carnes, ¿vale? Sí, Y os puedo contar, oyentes, que este verano estaba dando un paseo muy agradable. Era un día soleado en la ciudad de Boston, estaba allí, y nada, iba, con 2 chicos, uno a cada lado, también mediterráneos todos, disfrutando de la ciudad, súper contentos por el sol que hacía allí y el por buen una rollo vez. del verano. No, no, es una ciudad En bastante Boston está bien, soleada. vale, bien. Sí, es fría, pero es soleada, Ujú. no es gris. Bueno, total, que vamos por ahí por una de esas calles bonitas, súper amplias, llenas de árboles y eso, y de pronto noto que impacta contra mi cara y contra mi cuerpo un líquido que me están, eh, ¿sabes? Que me están lanzando Ujú, y resulta que digo: "Ostras, ¿qué está pasando aquí?". Y era una señora que me estaba disparando únicamente a mí, o sea, de los 3 a ujú. mí. Y digo: "Pero, oiga, señora, ¿qué está haciendo?". Y a medida que me acercaba para hablar con ella y preguntarle por qué me atacaba, yo digo: "Pero no puede ser". Me quito las gafas, me empieza a picar el ojo porque no olía a agua. O sea, Ujú. era algo que olía a algún tipo de limpiador, algún, no sé, Desinfectante, no sé, algo no sé, desinfectante, no, era como algo, no sé, nunca supe lo que era. El caso ujú. es que ya cuando vi que no podía hablar porque me estaba atacando, ya, no, vete, vete, no sé qué, y me voy y oigo, y ya oí el motivo, dice: "Estoy marcando a los aliens en la Tierra para que se sepa quiénes son", Ujú. ¿vale? Ay, No es inocuo. Las creencias, el pensamiento mágico no es inocuo. Y luego estuve buscando, son casos marginales, sí, pero ha habido algún caso en el que alguien ha matado a su vecino porque se pensaba que era un alien.
¿sabes? Y Ujú. luego te quedas en tu casa dando vueltas en la cama y dices, bueno, ¿y por qué yo soy un alien y estos 2 maromos que iban conmigo, no? O sea, ¿cuál será? ¿Qué pasaría por su cabeza? El ¿Cuál es el poder del cromosoma detector? Y. Dices, ¿cuál es el detector que Eh, tiene para claro, determinar que yo soy un alien? En em, fin, con eso no quiero lo sé. decirte que no es inocuo, ¿vale? Que hay gente que agrede, que ataca, y que el negacionismo mata, como ya he dicho. Entonces, aquí, ¿cómo se Ujú. combate esto? Bueno, a lo mejor, podemos hablar un poco del negacionismo en sí. No Muy bien. sé, yo es que he leído vale, lo tengo aquí el título, el libro de este señor, del filósofo de Lee McIntyre, que se llama Cómo hablarle a un negacionista de la ciencia, así se Ujú. llama. Y es muy interesante. Didi. No, no, está pensando ahora que ya que estamos aquí haciendo un poquito comentando libros y todo esto, también sería un buen momento ahora para tomar un descanso, que te relajes, que no pienses Eso en la es. mojada. Y yo aprovecho para decir, para pedir a todos los oyentes, ¿no? Que es una gran oportunidad esta de seguirnos tanto aquí suscribiéndoos y dándole a seguir la campanita y todo esto en YouTube, como siguiéndonos en Facebook, que tenemos por ahí en nuestro Facebook. Nos podéis comentar lo que queráis y estaremos encantados, y sobre todo nos podéis recomendar, y así tendréis más, podéis decir, mira, aquí que una víctima de la colonización alien en la Tierra que nos hemos encontrado. Eso es. Eh, y si te parece, ya que estamos aquí, yo me está mirando un poquito todo el asunto específicamente del terraplanismo, porque es una de las cosas que más se están hablando en estos momentos. Es verdad que los ovnis y todo esto, los antiguos astronautas también, pero es que están repitiendo todos los mismos argumentos desde los años 60 o 70, que precisamente hace poquito falleció Daniken, que es un poquito Ujú, el organizador de todo esto, pero es que escuchas las nuevas cosas y están diciendo exactamente lo mismo. No han ujú. avanzado nada, solamente que vivimos en un mundo en el que ya todo el mundo tiene una cámara de vídeo de alta definición en su mano y aún nadie ha conseguido fotografiar o grabar un buen ovni. Pero bueno, hablamos si quieres, te comento un poquito del terraplanismo Vale, y en, hablamos de terraplanismo y luego, yo digo los 5 errores que sacó perfecto, que ha investigado este señor en su libro y que dice: perfecto, "Son exactamente estos", y vemos si se aplican, muy bien. ¿correcto? De Venga. acuerdo, vale. En contra de la creencia general o la creencia que te hacen pensar, el terraplanismo nunca ha sido importante en la historia del mundo. Es decir, es verdad que las primeras mitologías no se preocupaban mucho de si el mundo era plano o redondo, y lo solían representar como una planicie con una bóveda encima y punto. Pero estamos hablando de hace más de 2500 años. Desde ya con los griegos ya empezaron a cuestionarse todo esto, y ya para el siglo tercero o cuarto antes de Cristo, absolutamente todos los que se preocupaban por el tema coincidían en que la Tierra era redonda, que era, vamos, es tan sencillo como ver un barco alejarse. O mejor todavía, alejarte en un barco. Porque claro, el barco es chiquitín, pero si tú te alejas en un barco, ves toda la Tierra, todas las montañas detrás bajando, con lo cual, vamos, eso es irrefutable. Y claro, en el siglo ya tercero antes de Cristo, Eratóstenes midió con una muy buena precisión, no solamente decidió no solamente que la Tierra es redonda, sino la midió y dijo, mide tanto. Y su error se debe simplemente a la incapacidad para medir la distancia entre Alejandría y Asuán de una forma buena, de una forma exacta. Ujú. Tuvo que contratar esclavos para hacer el recorrido y contar los pasos, con lo cual es un poco complicado. Pero entonces, en ese momento ya se sabía que la Tierra era redonda. Durante la Edad Media todo el mundo sabía que la Tierra, todo el mundo que se preocupaba, o sea, claro, el que estaba arando en el campo se la traía al fresco, no le importaba en Ujú, absoluto. Pero ujú. la Tierra es redonda, las representaciones eran redondas, toda era redonda, y de hecho no hubo verdaderos terraplanistas hasta el siglo XIX. El primero,
al menos el primero que hizo un poquito de movimiento. Siempre, bueno, seguro que siempre hubo alguien que lo pensó, pero bueno, que no llegaba a combatir a la ciencia establecida. Pero el primero fue un tal Samuel Robotham, que fue en el siglo bueno, hizo un experimento, a lo mejor has oído hablar, de intentar mirar con un catalejo un palo sobre un bote en un canal larguísimo y recto de 10 kilómetros, y según él, no lo veía. Y por lo tanto, lo veía perfectamente. Por tanto, la Tierra debía ser plana. Y esto lo acabó conformando y lo escribió en un panfleto que publicó en 1849, que se llamaba Astronomía Cetética. Cetética viene de escéptico. Es decir, soy escéptico con respecto a lo que me dicen todos y solamente creo en lo que ven mis sentidos, que esto sigue siendo uno de los principales apoyos del terraplanismo, la creencia en los sentidos. Y este hombre, pues, creó la organización Cetética, que tuvo sus altibajos, pero en general le tomaron por el pito del sereno y acabó, cuando murió en 1871, pues ya nadie le hacía prácticamente ni caso, no le hacían ningún caso. Pero hubo otros, pues, que siguieron sus cosas y ahí habían 100, 200 personas ahí metidas y se acabó muriendo ya hacia el 1918, cuando la guerra mundial ya aquello estaba totalmente destruido. Hasta que en el 57 había un tal, a ver cómo era Ben Shelton, no, Samuel Shenton. Samuel Shenton, que era un conspiranoico profesional, de los que vivían de eso, es decir, de crearse sus historias, y se encontró con, alguien le pasó lo de la sociedad cetética. Y cuando lo vio dijo, ¡buah! Esto es maravilloso. Porque ya no solamente es culpa en la Tierra redonda, no lo están ocultando, sino ¿por qué nos lo ocultan? Que estas otras cuestiones en las Esa que es mi gran seguramente pregunta. vamos a entrar. ¿Por qué nos los ocultan? Evidentemente, porque hay una élite mundial que quiere que creamos que la Tierra es redonda. Durante estos primeros años era sobre todo por una cuestión religiosa, es decir, si crees que la Tierra es redonda, estás contraviniendo, estás intentando ocultar a Dios o menospreciar a Dios. La lógica es bastante difusa y no voy a entrar en ella porque no tenemos tiempo, pero vamos, la idea es esta. Si la Tierra es redonda, estás diciendo que Dios no existe, porque si Dios está en las alturas, ¿cómo puede estar en las alturas y en las alturas de abajo? Solamente puede haber unas alturas para que esté Dios. Vale, cuestiones estas. Y creo es el creador de la Flat Earth Society, que la fundó y empezó a reunir gente. Y ya llegó, a cabo de un tiempo, llegó a tener hasta 500 seguidores y crearon la primera gran reunión, digámoslo así, fue creo que en torno al 70, que crearon la conferencia de la Tierra plana, que se reunió en San Francisco. Eran unos 70. Claro, ¿qué le pasaba? Que vivió en una época mala para ser terraplanista. En el 57 lanzaron el Sputnik. Y entonces, claro, había que explicar qué era el Sputnik, por qué estaba dando vueltas a la Tierra. Y dijo, Nana, dar vueltas a la Tierra también se puede dar vueltas a una isla. La Tierra es plana, bien. Bien, no, mal, pero vamos a seguir. Y después llegó el programa Apolo, y el programa Apolo ya, claro, llegaron, hicieron fotos de la Tierra del espacio. Y es cuando entró la otra parte, la de La nos engañan conspiración de adrede. las élites. Claro, la NASA lo que está haciendo es modificar fotografías y si las ves claramente que están modificadas, que utilizan filtros de gran angular, que son refracciones y todas estas cuestiones, para intentar engañarnos y que sigamos creyendo en la Tierra plana, ¿Con qué en la fin? Tierra orbe. Pues no sé, la verdad es que esa parte se me escapa bastante. Para tenerlos dominados, básicamente es una cuestión de que tú eres un libre pensador, pero si te tienen dominado con esta creencia, pues no puedes, o sea, te pueden dominar en cualquier cosa, te pueden hacer creer cualquier cosa. Y claro, y cada vez hay más gente en la conspiración y cada vez tiene que ser mayor, porque primero son los de la NASA, pero luego también te encuentras con que los pilotos de aviación tienen que estar en el ajo,
porque si no, no se explica. Y cada vez hay Mm. más y más gente, todas Y ahí toda la metidas. comunidad científica. Bueno, hay De todas diversidad de formas, opiniones. Hay quien piensa que no toda la comunidad ni toda la NASA está en el ajo, sino que son solo las élites de la NASA. bueno, y los demás, Entonces, así to- explican que no haya filtraciones, etcétera, etcétera. los demás son tontos que no se Es enteran. que te lo digo porque lo he estado leyendo recientemente Vale, también. vale, vale. Incluso lo vi el otro día un documental que se llama Behind the Curve, que Sí, hicieron para Netflix, que iba sobre terraplanismo. Y ahí bueno, ves un poquito cómo son esos círculos, ¿no? no, vale. El caso es que esta sociedad tuvo un máximo de 3.500 asociados y Ujú, básicamente desapareció. ¿Por qué? Porque cuando empezó a haber evidencia a ujú. tutiplén, pues cada vez era más difícil Era sostener estas cosas. insostenible, sí. ¿Y sabes lo que ha reavivado el terraplanismo? No tengo ni pajolera idea, Sergio. Dímelo, por favor. Esto, esto, YouTube. En el 2006 se publicó, ahí al principio de YouTube y todo esto, creo que era el 2006, se publicó un vídeo amateur de todo esto con las 200 razones por las que la Tierra era plana. Ujú, Y eso empezó a generar debate. Y cada vez ha habido cada vez más vídeos, que ahora si pones terraplanismo te salen 200.000 a favor y 200.000 en contra, pero 200.000 a favor, que ha llegado a un público cada vez mayor. Y eso ha hecho que el terraplanismo esté llegando a unos niveles que jamás han existido en toda la historia del mundo, pero en absoluto. Pero una pregunta, Sí, Sergio. Una cosa es la gente que es afín a esa teoría, pseudoteoría, perdona. sí. Y otra cosa es la cantidad de información, pseudoinformación que vaga por ahí por las redes, porque ya te he dicho que un solo usuario puede No, no, estar no. produciendo un Sí, sí, mogollón pero de cosas. aquí tenemos mucha gente, aquí hay mucha gente. Gente que, bueno, después a lo mejor lo hablamos, porque esto creo que tiene mucho que ver con el tiempo en el que vivimos, que se adhiere a esto. Pero antes, para terminar, ya solo te querría dar un par de cifras, porque Ujú, no se han hecho muchos estudios científicos al respecto, pero sí tenemos dos grandes estudios preguntando por la creencia del terraplanismo. ujú. Uno se hizo en el 2019 y arrojó un resultado de que el 4% de los encuestados creía firmemente en que la Tierra era plana. Bueno, el 1% creía firmemente y un 3% estaba bastante seguro. O sea, creía que la Tierra era plana. Y había Esto se preguntó en una encuesta ¿en qué del, población o de qué tipo? el espacio muestral fueron 8.500 Más o menos. habitantes de Estados Unidos. Ujú, Estas se han hecho ujú. en Estados Unidos. Fuera de En Estados Unidos no ha una de habido preguntas esas de específicas. los Science and Engineering Indicators, una de esas Sí, que se sí, hacen era cada una 2 pregunta de un grupo años. científico exacto, en el Ujú, 2019. Y había hasta un 17% de gente que no lo sabía, que estaba dudosa. Pero el caso ujú. es que solo 3 años después se repitió, ya con un estudio del gobierno, más o menos eran la misma cantidad de personas, creo que no eran 8.000, otras 10.000, algo así. No Vale, son vale. grandes, pero Ujú, vamos, nos sirven. ujú. Y aquí ya arrojó una cifra del 10% de creyentes firmes en el terraplanismo y un 19% adicional que se lo planteaban, que quizás era cierto. Es decir, en solo 3 años había pasado del 4 al 10%. Y eso fue hace 3 años. Mm, No ha habido más encuestas hasta ahora para determinar qué es eso. Y aún hay otra cuestión. Realmente no todo el mundo estaba en el mismo grupo. Los de más de 65 años, la creencia la expresaban entre un 0 y un 7%, porque vale. no, Ujú. no hay seguridad metodológica por lo que sea. Mientras que los menores de 30 años, millennials y demás, ya su creencia es entre el 15 y el 18%. Es decir, es estas últimas generaciones las que están haciendo crecer la creencia en el Ujú, terraplanismo y en otras cuestiones. Ahora ujú. ya te lanzo la pelota. No, estaba pensando en el libro de este filósofo. Sí, Él, bueno, llevó a cabo una investigación y uno de los pasajes del libro, que es muy interesante, pues trata sobre cuando él fue a una de estas convenciones sobre terraplanismo. No fue encubierto ni nada, él se sentó allí, luego no, habló con la vas y ya gente, está. Sí. invitó a algunos ponentes. Te invito a cenar, sí, podemos discutir esas ideas,
pero yo no soy terraplanista. Ujú. Y una cosa sorprendente que extrajo de todo eso es que vio que esta creencia estaba muy ligada a la religión, que Sí. es un poco lo que acabas de explicar tú. Entonces, que gente joven se adhiera a esta creencia en Estados Unidos, quizá tiene más sentido si se puede ligar con la religión, porque la gente es muy religiosa Yo no en ese estoy país. seguro, yo creo que hay O ese puede 2. ser el canal, a lo mejor. Es uno de los posibles canales. Es verdad Ujú, es verdad que en estas mismas encuestas, se determinó que el 52% de los creyentes en el terraplanismo eran, muy religiosos, que esto es ujú. superior al porcentaje general de la población, que es un 20%. Estoy hablando de muy religiosos, no de religiosos No sin de más, simplemente que que ya sa religiosos, que ya. es verdad que en Estados Unidos hay Ujú, mucho hay mucha más, pero el ujú. 52%, es decir, hay una diferencia muy grande, pero el 48% no, y esos pueden venir por otros mecanismos. De todas formas, yo pienso que ahí, o sea, a mí me gustaría ver bien cómo se ha hecho esa encuesta, cuándo se Sí, ha puesto la pregunta, cómo se ha formulado la pregunta, porque también ha salido, en esto parece más inequívoco, pero también ha salido algunos años que la gente creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra en vez de, o sea, que era un modelo geocéntrico en heliocentrista, vez sí. de heliocéntrico, y luego resulta que esa pregunta estaba formulada de forma muy compleja, muy abajo en un comentario, perdona, cuestionario muy extenso, y a lo mejor la gente no lo acaba de procesar bien. No lo Tenemos un sé, problema ahí habría que ver. porque hay hay Ujú. hay muy pocos, hay muy pocos. También arrojan Ujú. estas cosas que esto va a ser interesante, A mí que se me las hace muy raro pensar que un 10% de la población es terraplanista en Estados Unidos. Pero bueno, eso es una em, percepción, impresión mía. pues si te digo que No sé. que casi el 50% creen en los ovnis, ya, Sí. va para allá. No, pero lo que decía es que estas mismas cosas, a ver, tengamos en cuenta una cosa, los datos estos agregados por creencias, por edades y todo esto, no creo que fueran muy exactos porque no sé cómo se construyeron los espacios muestrales. Entonces, hay dudas en cuanto a qué cantidad a si eran suficientemente significativos y todo esto, y además los números para una encuesta de este tipo son bastante bajos, 8.000 y 10.000 personas son Sí, bastante sí, pero bajos. bueno, algo hay que hacer, Pero para también tener una idea. arrojan, por ejemplo, que las mujeres son un poco más creyentes en el terraplanismo que los hombres. Ujú. ¿No lo creemos o es un artefacto muestral? Pues no lo sé, pero ahí salía. Y Mm. sin embargo, también curiosamente que el nivel de educación No influye. no influía en absoluto en los porcentajes. Y esto me parece muy interesante. Si Hombre, lo, desde luego es curioso, si la educación nos sirve para, bueno, pero es de que alguna claro, es que forma divulgar la actitud científica. no toda la educación es científica, hay educaciones Ujú. humanistas, hay educaciones de Sí, sí, ciencia desde que luego. tampoco tienen nada que ver con esto. Entonces, realmente no, como estaba diciendo, no es una cuestión de gente más o menos tonta, eso sería un error. Hay gente que también cree. También hay que ver cuánta gente de nivel universitario entraría dentro de este espacio muestral de 10.000 dentro de Estados Sí, sí, lo Unidos, que no entiendo. todo el mundo puede, pues también estamos. Pero en principio sí que lo que más arrojó efectivamente fue el sentimiento religioso y después un poquito, no tanto, las creencias políticas y el género. Ujú. En las creencias políticas, evidentemente, en estos momentos tenemos que en Estados Unidos los republicanos están un poco por encima de los demócratas. También es verdad que los republicanos han estado utilizando muchas teorías conspirativas para apoyar sus demandas. Sí, El- está claro. el- Ese está, di, mm, di. no, que está la hipótesis, la teoría QAnon, que es un total disparate, pero que está muy presente en las últimas campañas de Trump Mm. y algunas otras, pero bueno, Bueno, eso está sí. ahí. A ver si hay algunos estudios que han intentado ver si las inclinaciones políticas tienen que ver, ya que
muchas de estas pseudoteorías, pues, están ligadas a la ideología y sí, se ha visto que sí, pero no necesariamente la gente que es de derechas es, No, a lo yo mejor creo sí que cree en cuestiones, de negacionismo de cambio climático. Bueno, eso ha empezado a cambiar. yo creo que es una cuestión sobre Ahora la todo. postura no es ya, no, Mm, niego directamente el cambio climático, no, es, pero no lo puedes demostrar al 100%, porque no me puedes dar la evidencia 100%. Entonces, pues no lo sé. no. O a lo mejor es discutible moralmente si yo puedo hacer algo o no, si debo hacerlo a nivel individual, este tipo de cosas. Está Sí, bueno, cambiando un poquito el discurso. Sí que es cierto que respecto al cambio climático, bueno, es algo que tira más por la derecha, pero también en la izquierda eh, hay negacionismo respecto a los transgénicos, energía sí, sí, nuclear, sí, sí, sí. No, ingeniería, no sé. realmente Sí. cada grupo ha escogido un tipo de estos precisamente para, creo yo, para crear identidad. Si consigues crear una identidad que se adhiera a tu pensamiento, estás atrapando a gente dentro de como seguidores, aunque no estén de acuerdo con algunas de tus propuestas. Porque si parte de su identidad está asociada a este tipo a una creencia de estas, es muy fácil que, digamos, fidelizarlos. Entonces se está utilizando, y esta es otra cuestión, como herramienta política. El negacionismo, y a veces el negacionismo científico duro. Es verdad que en el cambio climático se ha hecho un montón, y es verdad que no es al 100%, se ha demostrado el 95%, que la ciencia eso dice que. Y yo pienso muchas veces, joder, es que aunque estuviera el Bueno, el 20%, calentamiento global al 99%, claro, no, 99,9%. hablo del calentamiento global antropogénico. Eso es. Eso es, al 95%, pero es que da igual, aunque fuera el 20%, nos estamos jugando muchísimo como para obviarlo. Claro. Y eso a lo mejor lo Eso que no es se uno permite de los de argumentos, que comentar. nos jugamos tanto que al final sí que hay que combatir esto de alguna forma. Aunque bueno, yo también entiendo la postura que yo misma he sostenido tiempo atrás, que Ujú. es que yo vengo a lo mejor de estudiar una carrera de físicas y a mí no me apetece sentarme a hablar con un terraplanista porque me parece ridículo directamente. Y me parece también que es indignante, que es una falta de respeto, y en esto rompo una lanza a favor de la gente que hace ciencia, que se parte la espalda currando por un sueldo regulero y que somos muchos, ¿sabes? Que no estamos todos ahí conspirando para ocultar las verdades al mundo, Y porque que no normalmente ganamos tenéis, nada. tenéis cosas mejores que hacer que estas discusiones que al final son un poco bizantinas porque no conducen a ningún lado porque la parte de frente no quiere debatir, quiere transmitir. Y a lo mejor es lo que ya si quieres pasamos a la parte de cómo hacerlo, porque yo creo que es importante. Bueno, es que yo antes quería decir cuáles son o sea, quiero hacer Sí, aquí un sí, repaso teórico, que adelante, tengo muchas ganas, acerca de cuáles son los errores del razonamiento en el negacionismo de la ciencia, de la ¿vale? ciencia, Que muy son bien. los errores que investiga este señor y que los enumera para Ujú, llevarnos a algo un poquito estructurado y fijo, ¿no? Que el sí, oyente se lleve la información. Bien, en el negacionismo de la ciencia se dan varias cosas, hay varias características. Una, que os sonará, que es el picking de la ujú, evidencia. Esto quiere decir que es una evidencia que se utiliza que está basada en una selección interesada de los datos, ¿vale? Alguien puede, no sé, decir que, o sea, escoger un dato que le sirva para su teoría y luego ignorar todos los demás, porque no le encajan, como sucede con el terraplanismo, ¿vale? una evidencia anecdótica y pum. Yo creo que esto también Exactamente. también ha Lo funcionado muy bueno, a bien. lo anecdótico o lo testimonial no es una evidencia, o sea, Yo es creo que algo que esto te esto viene sirve para también establecer una hipótesis, por porque ejemplo. las redes sociales, te obligan cada vez a hacer cosas más breves. Ya hay gente debatiendo, en X. Y dices: "¿Cómo vas a debatir en X?". Si lanzas una cosa y no tienes espacio ni siquiera para argumentar de dónde viene eso que has soltado, pero tú sueltas el dato y te quedas tan ancho. Entonces, las redes sociales ayudan un poquito a esto, en el sentido de que están forzando a que el debate sea, minúsculo, sea te suelto esto y ya está, directamente, y tú ya me contestas lo que quieras, pero no hay espacio ni siquiera para argumentar. Ya, ya, bueno, sí, claro, eso es otra historia. Además, también que si te sueltan muchas cosas, en estos debates muchas veces se juega a eso.
y sí, y esto, y esto, y esto. Y claro, si tú quieres rebatir científicamente una serie de aseveraciones, tienes que tomarte el tiempo, sentarte y decir, mira, esto es así, sí tienes razón en esto o no la tienes, pero hay que examinarlo todo bien, ¿vale? Ujú, Entonces, tú no puedes elegir lo que te va bien a tu teoría. O sea, la idea es ser intelectualmente abierto y estar dispuesto a aceptar datos que pueden contradecir lo que tú piensas. Y una pregunta que es muy efectiva es decirle al negacionista qué tendría, o sea, qué tipo de experimento, qué tipo de resultado te serviría a ti para falsar tu teoría, o sea, para decir que estás sí, equivocado. ¿Qué tendría que darte yo? Porque claro, en ciencia sí que funciona un poquito así, sí que seguimos a Karl Popper, la idea de que las ujú, teorías son falsables, que puede haber, o sea, tú estableces una teoría, la enuncias de manera que puedes ser capaz de encontrar algo que la refute, si es que lo encuentras, ¿eh? Y si no, sí, pues de momento se mantiene en la teoría. ujú, Bien, otra característica del negacionismo es la que ya hemos hablado aquí, que es la adhesión a teorías de la conspiración. Esto es muy típico, ¿vale? Entonces, un gran problema que tiene esto es que la falta de evidencia muchas veces se apoya precisamente en que hay una teoría de la conspiración que explica esa falta de evidencia. Entonces, claro, esto es un círculo vicioso absurdo del que no se puede salir. los Illuminati. Eh, Exacto. Entonces, claro, aquí pasa que el cerebro humano es un mecanismo a que no le gustan los sucesos aleatorios, la incertidumbre, etcétera, Sí, y todo esto que de alguna forma lo reta, pues se percibe como un enemigo, no sé. sobre todo cuando no consigues tus objetivos. No, nunca vas a pensar que es por azar o porque haces algo mal. Es mejor pensar que alguien está ahí fuera yendo contra ti. Claro, Y esto es claro. muy consolador, sobre todo en tiempos convulsos como los que estamos viviendo. Claro, y te sientes iluminada y alimenta tu ego, y eso también es muy bonito, ¿no? Y Que necesitas tú liberar, que tienes también lo has comentado antes, eres el liberador, eres el profeta. exacto. Exactamente, exactamente. Ujú. Luego, otra característica, son 5 en total, la tercera es confianza en falsos expertos y muchas veces denigrar a los expertos acreditados en cierto tema, ¿vale? Entonces, esto es lo que hablábamos antes. Hay una gran construcción alrededor de la confianza o falta de confianza que Sí, hace posible o imposible que uno pueda valorar objetivamente la evidencia, que se basa ujú. precisamente en esto, en lo que has dicho de la duda. Entonces, muchas veces hacen que parezca que hay un debate cuando no lo hay, como en el caso del terraplanismo. No hay un debate ya sobre si la Tierra es Claro, esférica o no. Y el eso ya está tumbado, el ya problema de todo esto, obsoleto. sí, sí, no, no, el gran problema es cuando intentas debatir, es que llega un momento en que, tenemos que creer que algo de los 2000 y pico años de ciencia anteriores es Han servido para verídico, algo. es Mm, real, porque, en estos momentos es imposible que ningún ser humano replique por sí mismo, que es como intenta hacer yo mismo con mi propia capacidad mental, o con mis propias, investigaciones, o con mis propios ojos, literalmente, voy a replicar todo el conocimiento científico que ha llevado hasta nuestra situación actual. Es imposible. Ya cuesta horrores especializarte en una fracción minúscula del conocimiento, claro, y llega un momento que tienes que confiar en lo que se te ha transmitido es verídico. eso Y aquí, es. y aquí falla la confianza, sobre todo por esas conspiraciones enormes. Oye, Ujú. hay una conspiración que me encanta, no sé si la has oído hablar, es la hipótesis del tiempo fantasma. No, ¿La has Sergio, conocido? ilumínanos. Pues resulta que un alemán dijo en el año 91 que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Otto II se confabuló con el Papa Silvestre II para situarse ellos mismos en el año 1000. Y por tanto, introdujeron de forma falsa 297 años de historia, hacen 300 años de historia que nunca ha existido, rellenándola con falsedades desde el año 600 y pico hasta el 900 y poco, porque así, y además se crearon figuras como Carlomagno para
afianzar su propia posición. Y esto lo ha llegado a poner. Y decir, el tiempo fantasma, los 300 años que nunca han existido y que han modificado, y que después la Iglesia se ha pasado todos estos 1000 y pico años siguientes intentando ocultar esa manipulación. Y es impresionante, cuando lo lees es impresionante. También hay un ruso, que más o menos por la misma época, Anatoly Fomenko, creo que se llama, que dice que toda la historia conocida, toda la historia se comprime en realidad en solo 1000 años, que el resto se ha creado trasplantando cosas de estos 1000 años hacia el pasado o hacia el futuro para minimizar la importancia del imperio ruso horda mongola. Por ejemplo, el Imperio Romano nunca ha existido. El Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Sacro Imperio Romano, todo eso son reflejos hacia el pasado del verdadero imperio ruso que ha existido siempre. O sea, y consiguen gente que les crea en cuanto coges la más mínima evidencia de cualquier otra. Ya no hablo de la disciplina de la historia, hablo de cualquier otra disciplina, de la dataciones por radiocarbono, arqueología, lo que sea, cualquier cosa, te lo desmontas en un segundo. Ya no hablamos de que hacen solamente su historia, claro, el alemán solo dice, no, es que en esa época en Alemania no pasó nada. Dice, bueno, a lo mejor en Alemania no pasó nada, pero aquí nos estaban zurrando los árabes que nos habían llevado hasta arriba y todo, y en China estaba el Imperio Tang y todo el mundo está en la confabulación, y llega un momento en que es todo Ya, ridículo. es insostenible. Pero, claro, esto lo vemos, casi cualquiera dice que es insostenible. Lo curioso es que con el terraplanismo, por alguna razón, no se está produciendo este rechazo de es evidente que es una chorrada, porque es evidente, basta con subir una barca para verlo. Entonces, hay que subir una barca y hay que desprestigiar toda la física conocida. O sea, los terraplanistas están difundiendo sus ideas a través de unos satélites que no podrían existir con la Tierra plana. Sí, claro. De hecho, es que justamente, mira, esta semana pasada asistí a unas clases de un profesor Sí. mío de la Universidad Nacional de Australia. Esto lo hacía online, en un curso que hacía sobre ciencia y cine. Este chico es astrofísico y él precisamente sí, nos Lo mostraba siento. Claro, entonces hubo unas clases que se Ay, dedicaban precisamente al tema de la ufología, el terraplanismo y todo esto, como había también sí. impactado en el cine, series y demás. Y nos mostró un programa de televisión en el que salía él y uno de los máximos exponentes del terraplanismo, que es precisamente el tío que sale en el documental que he dicho antes, Behind the Curve, y Eminencia, estaban juntos. eminencia. Eso, una eminencia del terraplanismo. Y bueno, y yo vi ese programa y el tío le decía: "Pero usted se está conectando desde Estados Unidos, nosotros estamos en Australia, pero ¿cómo cree que está viajando la señal?". Y ya que él se quedó como pensando: "No, porque el cableado debajo del agua, no sé qué tal". En Bueno, una línea recta. historia. O sea, eso es. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que sí que hay un montón de gente que está ahí, intentando, de alguna forma debatir cada uno de los pequeños argumentos que Ujú. ponen, ¿no? Y que niegan la evidencia que tenemos. Este chico en particular dijo que él contestaba a todos los emails que le llegaban, y le llegaban a diario, emails de Uf. gente: "Pero esto tal", porque se ve que es mediático allí en Australia, y bueno, pues, al final se habían zarzado en toda esta historia, que yo creo que esto también causa un poco de ansiedad, o puede causarla, y quita Ujú. mucho tiempo. Bien, sigo con los pasos, porque he Sigue, dicho sigue. 3, me falta el cuarto, que es razonamiento ilógico. Esto es una cuestión de lógica formal que, bueno, que no voy a entrar, hay varios libros chulos que hablan sobre este tema. Si queréis puedo Ujú. dejar en los comentarios alguna referencia, pero básicamente, un ejemplo sería decir algo así como: "Si hay incertidumbre, en cierto debate, pues, no hay conocimiento fiable", ¿entiendes? Eso es un poco el argumento que utilizan, y esto no Bueno, es así. y falla simplemente en los silogismos más básicos. Pasar de También. lo pasar de lo particular a establecer una regla general. Es que no, las falacias, son continuas.
Sí, claro, esto es, yo Claro, luego pondré un libro que habla de las después, falacias por lógicas. ejemplo, la gravedad, ¿cómo la justifican? La justifican diciendo que la Tierra plana está acelerando continuamente. Pero si Ujú, aceleras continuamente, llega un momento en que llegas a la velocidad de la luz y nadie puede llegar a claro. la velocidad de la luz. Entonces, claro, ya tienes que decir, no, pero es que la velocidad de la luz tampoco existe. Entonces, si pasa así, poco a poco, acabas desmontando de arriba abajo toda la Eso ciencia. es. De hecho, eso es curioso. El que hemos comentado, el fundador del terraplanismo, del siglo XIX, era un Ujú. negacionista de Newton, era un negacionista de la gravedad. O sea Ya que veo, ya, ya, ya. ya, ya empezaba por ahí. De básicamente, clac, Sí, esto. sí, Okey, era que algo negacionista caiga de al eso. suelo. ¿Y cuál es el mecanismo, para el que caigan las cosas? Bueno, los antiguos griegos, creo que era Aristóteles el que mencionaba que era por afinidad, que los Ya, objetos se ya, acercaban bueno. a la Tierra por afinidad. Sí, ya, te Se- pregunto s- el argumento actual del terraplanista moderno, El argumento actual, que pues la verdad, tienes por obligación que descartar la relatividad, porque si no, y la velocidad de la luz, porque es que si no, no funciona. No ujú, funciona. Mm, Tienes que escoger okey. qué quieres eliminar. Por ejemplo, con su idea de que es de que el Sol está rodando por encima de la Tierra, tienes que decir que el Sol solamente emite como un foco, porque Mm, si emitiera por todas direcciones, sería continuamente luz día en todas partes. eso Entonces tienes es. que pensar que el Sol es un foco. Cada vez Bueno, si está tienes Dios que de verlo por más. medio, todo esto Bueno, se y después arregla, o está sea la que cosa del círculo del Polo Sur, que son una pared inmensa de 46 metros de altura de hielo en todos lados, que nadie puede ver y recordar, porque cuando llegas allí te hipnotizan para hacerte creer que has estado en el Polo Sur de una Tierra redonda. Entonces vuelves y te han borrado todas las cámaras de fotos, todas las cosas, y te han hipnotizado para que no seas capaz de hacerlo. Mm, okey, vale. y efectivamente, yo también conozco algún terraplanista que fue al polo no-sur, sino el norte, para decir que no existía el sol de medianoche, porque el sol de Mm, medianoche no puede existir en un mundo de estos. Y lo vio claro, y se desconvirtió. Y claro, lo atacaron continuamente todos los que habían, además, financiado su expedición, porque no había llegado a la conclusión que ellos querían que llegaran. ya. Algunas veces, aunque la evidencia sea aplastante, hay gente que se aferra todavía más a la pseudoteoría, ¿eh? Claro, Esto no, ha cuando la pasado con evidencia. algunas sectas de estas que predicen el fin del mundo y de repente ha llegado el Un momento y no ha poquito. estado y la historia que se cuentan es, lo hemos salvado, O ¿sabes? alternativamente, No ha pasado porque lo hemos no salvado. lo hemos calculado bien, la verdadera será dentro de. Eso también, o lo trasladan. Sí, sí, Ujú. muy curioso. Bueno, ya el último El punto, último, ¿no?, que defiende sí. este señor, y este es, a mí este punto, vamos, que me parece fundamental, ¿vale? Y es la insistencia de los negacionistas de que la ciencia debe ser perfecta. Ya lo he dejado caer antes, Mm, ¿vale? Es decir, que tener unas expectativas que son totalmente irreales en torno a lo que puede lograr la ciencia. ¿Por qué? Bueno, tiene ningún sentido exigir que la investigación empírica se ajuste exactamente a los mismos criterios de prueba y de certeza que nos dan las matemáticas. Ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Las ciencias exactas o la lógica deductiva. Estamos diciendo que en ciencia muchas veces se hacen experimentos, que hay pues unas barras de error, hay imprecisión, incertidumbre, luego el razonamiento muchas veces es inductivo, esto quiere decir, pues lo típico de si todos los pájaros son negros, porque he ido, o sea, deduzco eso porque los que yo he visto hasta ahora lo son empíricamente, ¿no? Este tipo de pero al mismo tiempo razonamiento. estás manteniendo la posibilidad de que haya un pájaro Claro, blanco porque no has visto que todos. ¿qué significa eso? Justo lo que he Mm, dicho antes, que es falsable, ¿vale? sí. Eso que estoy diciendo de los pájaros es falsable, ¿por qué? Porque para que sea falso lo que yo digo, que solo tiene que aparecer un pájaro de otro color, y entonces será Ujú. falso. Por eso decía, hay que exigirle al negacionista que diga qué tendría que pasar para lo que tú dices fuera falso, lo desmontara. Simplemente saber que es susceptible de ser falsado, porque si no, no se puede sostener. No se puede acoger a ningún tipo de criterio científico, aunque lleve el disfraz de la ciencia.
Bien, pues Sí, en no, es que, principio eso. no, Respecto yo creo precisamente que una de las claves del auge de todas estas ideas es la necesidad de certeza. Es decir, exacto. vivimos en un mundo que está, está temblando, está desmontándose en su misma base. Yo creo que eso a lo mejor hablamos en otro momento, no, porque ya no entra tanto dentro de la cuestión científica, pero que estamos en un mundo en el que tenemos muchos sistemas obsoletos. Es decir, nuestro sistema político, social o económico podrían estar obsoletos y podrían estar necesitando de algo diferente, algo nuevo, algo distinto que no tenemos todavía. Y eso crea una incertidumbre vital con la que Es muy difícil lidiar. es muy De difícil hecho, mira, he vivir. seleccionado un pequeñito párrafo, nada, son solo unas líneas Ujú. que habla este señor precisamente sobre esta cuestión de la certeza, Sí, ¿vale? Y dice, sobre los negacionistas, dice, su insistencia en las demostraciones obedece a una idea completamente errada de cómo funciona la ciencia. Cualquier hipótesis de carácter empírico es susceptible de ser refutada algún día por datos u observaciones. Esta es la razón por la que las afirmaciones científicas suelen ir acompañadas por barras de error. Siempre persiste algo de incertidumbre en los razonamientos científicos. Esto no significa, sin embargo, que las teorías científicas sean débiles, y esta es la clave, ni que, mientras no estén todos los datos disponibles, cualquier otra hipótesis sea tan buena como la científica. En ciencia nunca están disponibles todos los datos, de hecho. Dice, pero esto no quiere decir que una teoría o hipótesis científica bien corroborada no sea digna de ser creída. Ese es el kit de la cuestión. No me ujú, puedes decir, como no está el 99, o sea, al 100% demostrado, entonces resulta que, no, mire, es una cuestión también de entender las probabilidades. Eh, claro. De hecho, sabemos, por ejemplo, que nuestra física no es del todo cierta, porque no hemos sido capaces todavía de unir el mundo macroscópico y el microscópico. Sí, y bueno, y la teoría de Pero, la relatividad falla en los agujeros negros, las singularidades. Hay claro, físicos que lo pero la consideran un cuestión, objeto bueno, matemático y igual, no algo real. yo en mi campo, Ujú. la teoría de la evolución, que siempre ya, es una teoría, y dicen, a ver, no, la evolución es un hecho. Lo que era una teoría en el siglo XIX, ahora es un hecho. Ujú. Lo que pasa es que es verdad que no sabemos cómo funcionan los grandes saltos macroevolutivos. Hay cosas que no sabemos. Y yo creo que hace falta también cierta valentía para decir, no, esto no lo sé aún, pero Ya, esta es la mejor aproximación que puedo hacer. Es lo que tú dices, no basta con decir, esto no es del todo cierto, para irme a algo que es completamente falso. No tiene lógica, no tiene sentido. Pero esta es el resquicio que comentamos al principio, al que se aferran muchos, de que como esto no es del todo cierto y ellos mismos lo reconocen, claro. pues hay sitio para mi propuesta, que es lo que hacen, por ejemplo, en Estados Y Unidos, la ponen al para, mismo nivel. para poner al mismo nivel Ujú. la teoría de evolución con el creacionismo. Dices, Eso a es. ver, no, no, esto no funciona así. Entonces, ya que estamos aquí, Entonces, ¿cómo ¿cómo debatimos? debatir? Venga, va. Yo te voy a decir una Dime, serie de cosas que pienso, dime. de tips, ¿vale? Entonces, yo creo que algo importante es cuando debatas con alguien que tiene estos pensamientos, estas ideas, Ujú, creo que hay que empatizar y hay que reconocer que sí que hay casos raros, y vivencias propias que pueden resultar sorprendentes, ¿vale? Pero hay que marcar límites, como has hecho tú antes. O sea, decir que hay algo raro o un objeto no identificado no significa decir que es un alien. Eso es una interpretación. Pero tu postura no debe ser en ningún caso, desde mi punto de vista, todo es mentira, porque entonces ahí les das una excusa para que te acusen de dogmático. Simplemente la idea es entrar un poco más alineada o alineado con el método científico. Es decir, hay ujú, casos raros, pero la conclusión que me dices es tan extraordinaria que necesito que me aportes pruebas, ¿vale? ujú. Entonces, si a ti te atacan o a mí me atacan, imagínate que hubiera ido a ese programa, no, es que tú estás metida en el ajo porque esto has colaborado en Estados Claro. Unidos, en esto, lo otro. Es que además Eh, eres un alien.
Eso, aparte de ser un alien, estoy dentro de todo este complot, a nivel mundial, Ujú, bueno, pues sí, y te dicen: "¿Tú confías en el sistema o no has investigado esto lo suficiente y tal?", pues tú ahí tienes que decir: "Mira, es que esto no va de mí". O sea, va de si tú me proporcionas pruebas independientes y que sean reproducibles, ¿vale? Eso cuando te ataquen, por adoptar esta postura, si tú estás metido en el mundo de la ciencia o has recibido una educación científica. Entonces, ahí la postura sería, yo no voy a discutir creencias, sino que voy a discutir acerca de cómo sabemos lo que sabemos. ¿Vale? Si alguien dice, nos están engañando, que creo que era el título de ese programa que ujú. me invitaron, Sí. bueno, en interrogante, le Vale. pediré una cosa, Menos que me mal que era dé, interrogante. sí, Al menos. que me al menos, que me dé, unas evidencias que sean Ujú, verificables, independientes y que de alguna forma haga predicciones. Hay que ser respetuosos, eso sí, estoy de acuerdo, con lo que has dicho tú antes, Sergio, pero la idea aquí es decir, yo no es que confíe en el sistema, yo confío en el método, y esto quiere decir que necesito pruebas que cualquiera ujú. pueda revisar, ¿vale? Mira, ahí al respecto también he leído Eso una es. cosa parecida, que también eso, que es para contrarrestar estas ideas, que es que ejerce muchas veces un escepticismo selectivo. Es decir, decides no creerte toda la, toda la construcción científica que existe porque La te ciencia están, mainstream. porque te están manipulando, pero al mismo tiempo eligen creer en las afirmaciones de alguien random que hay por ahí, que es minoritario, pero a ese le creen Random human. sin que tenga que haberle transmitido el mismo grado de certeza. Es decir, lo que hablaba el otro momento, hace un poquito del muro en el Polo Sur, que por cierto, no Ujú. todos los terraplanistas creen que existe. Hay varias posibilidades, otra que es un mundo infinito que ahí termina simplemente y bueno, hay varias posibilidades. Pero el que cree en el muro científico, en el muro de hielo, ¿por qué crees en el muro de hielo? ¿Lo has visto? No. No lo has visto con tus propios ojos. Incluso si te presentan una fotografía, que en este momento sería Ujú, fácil, mediante la IA, mm, sería ujú. simplemente una fotografía, O la toman de Juego de Tronos, una me IA, da todo esto. igual, Es un claro, fotograma la cuestión de es, ¿por qué eliges ser escéptico con esto y no con esto? Ahí es un eso es punto una buena también pregunta. para acercarnos. Ujú, Eso es una buena pregunta. Y luego otra cosa que es un poco más complicada es cuando hablas con alguien que te cuenta, experiencias o anécdotas personales. Ahí es difícil porque lo que tienes que transmitir es precisamente la actitud científica, cómo funciona. Entonces, cuando ujú, alguien te dice a la cara: "Mira, a mí me pasó esto", o "Me lo dijo un piloto", lo de los chemtrails, no lo sé, o "Conozco un caso que tal o cual", están intentando usar una anécdota como una prueba. Entonces hay que intentar establecer muy bien esa diferencia y hay que ir con mucho cuidado, como decía antes. No decir eso es mentira, sino que decir sí. Entiendo, o sea, no niego tu experiencia, me hago cargo, lo que me dices, no pienso que sea mentira, pero sí que niego el salto abismal a esa conclusión que haces. ujú. Y te pido que, no sé, que me muestres algún registro independiente, datos, lo que sea, un informe técnico, algo así. Si te dicen: "No, es que hay muchísimos testimonios". Ahí tú puedes responder sencillamente y decir: "Muchos testimonios indican que hay algo que la gente ve y no ha entendido", pero no te dicen automáticamente lo que es ni cómo se debe interpretar. ¿Todos mienten? No, no hace falta que todos mientan, pero hay que ver exactamente qué es lo que está pasando ahí y tratar de buscar, de explicar ese salto. Ujú, Y básicamente es eso. De hecho, no sé si recuerdas el programa que hablamos sobre conciencia cuántica con Juan Miguel Aguilera, que ujú. mencionamos el caso del médico, este médico que hablaba, Sí, que había hecho unos experimentos para detectar cómo eran las experiencias cercanas a la muerte. Y eh, entonces creo que era incluso post-mortem, más que cercanas, pero no, sí. cercanas a la muerte, este señor, Ujú, sí, había hecho unos la experimentos conciencia pero cuántica que claro, vivía. cuando tú lo oyes hablar y explica en qué consisten los resultados de esos experimentos, son únicamente testimonios. Y dice: "Oiga, un Es que testimonio no es una prueba, Es que además no es un físico cuántico aunque y haya todos 100 los cuánticos dice testimonios". que no es real. Claro, el valor del testimonio individual.
Es curioso, porque incluso en el mundo Individual o legal, masivo, me da en el igual. mundo legal, todo el mundo sabe, Ujú. y esto se aplica también a esto. Pesa más un testimonio individual, personal, que una prueba de ADN. La prueba de ADN te dice, no, es esto con una probabilidad del 99,8%. Ah, entonces es una posibilidad de que no sea real. Sin embargo, se crean a pies juntillas un testimonio cuando está probado miles de veces que los testimonios son irreales por naturaleza. O sea, la capacidad de certeza es muchísimo menor porque incluso sin pretenderlo, muchas veces manipulamos o subconscientemente alteramos nuestra propia memoria. Claro. Y sin embargo, eso no falla. ¿Por qué? Porque la Eso por ciencia un lado. cuantificamos nuestro error. Decimos, es un error de Exacto, esto. exacto. Y ellos Eso no por un llegan a lado. Y por cuantificarlo. otro lado, lo que Ujú. estábamos diciendo, aunque 1000 personas estén oyendo a la vez un ruido, eso no te dice si la causa ha sido una tubería o un ovni que ha bajado, Esos son ¿sabes? saltos de lógica que a lo mejor Claro, son claro. Y excesivos, aparte sí. es también hacer entender que si miles de testimonios bastaran para identificar una causa, entonces nunca habría habido investigaciones y ciencia. O sea, bastaría con preguntar a la gente, oiga, esto es así. Ah, vale, pues la conclusión es... No, ¿sabes? La ciencia no funciona Yo así. Entonces, aquí hay que ujú. aportar una serie de herramientas Sí, que sí que se ha visto que funcionan. Entonces, esto, bueno, puedo dejar, insisto, una bibliografía en la descripción con varios bien. materiales. Entonces, dicen Déjala, que déjala. aportar tengo varios libros que recomendar. Sí. Dice y manuales. Aportar gráficos, tablas y cuadros no es infalible, pero funciona en las explicaciones. Ujú. Enfatizar cómo funciona el consenso científico también, ¿vale? No caer en la ciencia de certezas. Y luego, sobre todo, lo que has dicho antes, el compromiso personal, la empatía a la hora de hablar con la gente también es importante. Y la experiencia personal ayuda a crear confianza. Entonces, ahí lo que puedes hacer luego como herramienta o estrategia es o bien dedicarte a refutar el contenido, como hace mucha gente, o dice, no, mira, es que todas estas son las pruebas, las evidencias que tengo de que la Tierra es esférica. O si tú no eres un experto o te cansa o no eres experto en todo y no te vas a poner a refutar cada prueba porque tendrías que perder todo el tiempo del mundo, lo que puedes hacer es simplemente refutar la técnica que utilizan y para eso sí que puedes coger esos 5 errores del razonamiento que yo te he expuesto Ujú. antes y decir, no, mira, es que es una cuestión de cómo se piensa, no solo ya del contenido, y hacerlo ver de esa manera. Yo aún añadiría otra cosa, Ujú. que es la siguiente. En este caso, a veces no hay que perder de vista cuál es el objetivo, porque muchas veces cuando vas a debatir con alguien en un foro de estos públicos, lo que no vas a conseguir nunca es que reconozcan su error o que reconozcan que podrían en algún aspecto no estar acertados. Por tanto, hay que pensar que también cuando se acude a estos debates, estás acudiendo por el público. Entonces es muy importante saber transmitir la ciencia, saber transmitir precisamente la una de las cosas que más me apasiona de la ciencia es precisamente lo desconocido, porque es precisamente ahí, en ese margen entre lo que conozco y lo que no conozco, donde está el descubrimiento científico. Entonces, poder transmitir la maravilla que es llegar a lo desconocido y atacarlo con las herramientas científicas hasta poco a poco sacar la verdad o acercarte siquiera a esa verdad, es algo que habría que intentar conseguir. Y no solamente ya en los debates, sino también en la divulgación. La divulgación es fundamental, pero una divulgación hecha de forma que llegue a la gente, que la emocione, porque es verdad que a lo mejor tenemos datos que son demasiado fríos. Sin embargo, si conseguimos llegar a un plano emocional, a transmitir de verdad esta pasión que muchos sentimos por la ciencia, pues eso nos podría ayudar a que esos porcentajes que están subiendo de gente que en principio está dudosa, es transmitirle, mira, te voy a enseñar un posible camino para encontrar esa verdad que buscas. Y si conseguimos transmitir todas estas ideas a través de incluso de estos medios, con lo que estamos haciendo ahora mismo, para lo que sirve Random Universe, precisamente, que es intentar transmitir estos conceptos de un modo que no sea machacón científico a tope, sino que sea más divulgativo, más filosófico, más cercano, quizás Mm. podemos llamarlo incluso más humano. Eh,
creo que eso es importantísimo y eso también es importante transmitirlo en la actitud que tienes en el debate, la forma que lo haces y que se vea esa pasión, porque esa pasión Ujú. también es importante. ¿Crees que se ha perdido de alguna forma? No creo que se haya perdido, pero un poquito sí. Quizás precisamente porque ya no podemos ser tan polímatas, no somos incapaces de saberlo todo. Entonces, cuando hablamos de lo que sabemos, nos podemos mostrar súper seguros, pero cuando hablamos de lo que no sabemos tanto, nuestra propia precaución nos obliga a retraernos. Y también es verdad que en el mundo general ha habido eso. Albert Einstein, cuando expresó la teoría de la relatividad, hizo una serie de conferencias por todo el mundo y la gente iba a escucharle como si fuera a un concierto. Y eso se ha perdido. Yo creo que si ahora un científico de renombre, un científico importante, fuera a ir dando conferencias, las haría ante salas vacías. No estamos consiguiendo Tampoco es transmitir. eso, Sergio. No, sí, no, a ver, si hiciera una conferencia grande, o sea, una serie de conferencias para todo el mundo, a lo mejor salas vacías no, pero acudirían la gente interesada, la gente del Claro. ramo, pero Ujú. no el público general, no hay esa misma, no conseguimos transmitir esa misma sensación de fascinación por el avance. Quizás también porque la ciencia mm, ha fallado un poquito al público. Es decir, no nos está llevando a ese futuro maravilloso que esperábamos. Se están contando con algunos problemas. No tenemos coches voladores. Por ejemplo. Eh, entonces, ese fallo aparente podría estar ahí, porque no sabemos transmitir tampoco todo lo que nos está dando la ciencia. Como lo Pero el intentamos, usuario sabe que la ciencia nos colma de bienes y servicios y eso no pasa desapercibido. Yo creo hay, que sí pero que hay hay que una apoyar, apreciación por la hay que ciencia. apoyarse en ello, hay que apoyarse en ello. Que la ciencia Ujú. te está dando todo esto. Lo que hablamos precisamente el último programa, que hablábamos de nuestras previsiones para dentro de 1, 10 y 25 años, y 50 años, perdón. Estábamos intentando de transmitir eso de qué podríamos esperar. Y algunas cosas eran impresionantes y que Esperanzadora, sí. si se consiguieran, pues serían así. Y si no se consiguen esas, se van a conseguir otras. Los avances en medicina, o sea, en las vacunas. A mí, una cosa que me asombra de los antivacunas es que no son capaces de comprender qué absoluto avance brutal científico fue que consiguiéramos vacunas contra el COVID en el tiempo en que se hizo. Ujú. O sea, normalmente se tardaban hasta una década en conseguir una vacuna. Y es verdad que el acelerar te obliga a saltarte algún paso de verificación, que eso es verdad, Sí, sí. pero no te acojas a esa cuestión que es anecdótica para echar de menos el impresionante avance que se logró solamente porque se metió dinero en el asunto. Pero por esto precisamente te decía antes que yo rompo una lanza, por los científicos y científicas que se sienten indignados con todo Ujú. esto, Sí, claro. porque es una forma de desprecio por su Ujú. trabajo. Y eso hay que entenderlo también. No vamos solo, no, es que hay que empatizar, hay que entender a estos negacionistas, mira las emociones, esto, cómo conectar. Ostras, también es muchas veces hay que admitir que hay una falta de respeto, un desprecio por el trabajo de otros, etcétera, etcétera. Mm, Y yo también. entiendo que haya pues un sector muy indignado y que no tengamos ganas muchas veces de ni de bajar al Por barro a eso, hablar. por eso yo estoy ahí en una tierra de que, como no tengo nada de esto, no me indigno, no pasa nada. A ver, me Muy indigno bien. cuando saco un libro y se venden 200, pero oye, eso es otra cuestión, no pasa Bueno, nada. eso está muy bien. Tienes 200 Eh, personas, que leen tus historias. Es bonito eso, hablando de Sergio. libros, había un libro que quería recomendar, aparte de Ujú, estas cuestiones, que es El cementerio de Praga, de Humberto Eco. ujú, Porque es una muestra maravillosa, ficticia, porque une varios personajes anónimos de la historia en uno solo para intentar transmitir la idea de cómo se crea estas conspiraciones y con qué fin se hacen y qué tipo de cosas, qué tipo de argumentos abordan. El Cementerio de Praga intenta transmitir cómo se crea la conspiración
los protocolos de los sabios de Sion y cómo los judíos quieren dominar el mundo, que curiosamente en este momento está en auge esta misma conspiración. Y yo Ujú, diría, mira, leeros, por favor, este libro, porque está ujú, intentando transmitir el modo en que funciona la mentalidad de la conspiración y los intereses que hay detrás de ella. Es un libro ujú. absolutamente maravilloso. Y si entramos a terreno un poquito más pantanoso, yo voy a aprovechar también para recomendar el libro, el ensayo de mi amigo Fernando Cervera, Ujú, titulado El arte de vender mierda, que cuenta la historia de cómo él y Mariano Collantes, dos estudiantes de biología, crearon una pseudoterapia, ujú. básicamente Eh, compuesta, o sea, hecha de que, imanes y excrementos, ¿de que si acuerdo? la gente Y quiere cómo tuvo verlo, un efecto bola de nieve, bueno, una historia y sí. cómo se saltaron todos los controles, procesos de la ciencia, eran unas cosas muy absurdas. Y nada, con Ya esto aprovecho acabo. para decir que lo podéis ver en uno de los episodios de Early Universe, que es la primera, Antiguo, ese la, tiene la- muchos años. la primera encarnación aquí del podcast, que bueno, se estaría bien ahí que poner algún enlacito para verlo. Eso es. Si Muy no me da bien, por borrarlo, sí. Muy bien, venga, tenemos que acabar el programa, ¿vale? Hora y exacto, media. sí, muy Así bien. que nada, seguidnos en redes. Oyentes del universo random, ha sido un placer retransmitir este programa hoy. Somos Sergio y Elena, emitimos cada 2 semanas en YouTube, en Twitch, también en versión podcast, en Spotify, Apple Podcast, iVoox, bueno, y distintas plataformas. Lo tenéis en la descripción del vídeo todo, Y toda por la info. supuesto, esperamos vuestros comentarios, que haya aquí debate abundante. Eh, Exactamente. Aquí ya Así que nos hasta dentro de 2 semanas, por favor, sed buenos y difundid Random Universe. Os dejamos con un fragmento que he escogido precisamente del libro del que os estaba hablando, Cómo hablarle a un negacionista de la ciencia. Si quisiéramos persuadir a alguien de cambiar sus creencias políticas e ideológicas, ¿cómo lo haríamos? Probablemente no deberíamos tratar de corregir su déficit de información, ni desde luego gritar e insultar. Sí podríamos mencionar algunos hechos si fuéramos capaces de llegar a un acuerdo en torno a cuáles son, pero en su mayor parte lo más seguro es que intentáramos invocar un conjunto de valores comunes, a un sentido de identidad compartida. Y la única manera de hacer eso es construyendo una relación personal que permita germinar la confianza. No hay ninguna razón por la que no podamos hacerlo con la ciencia. Tenemos que mostrar a la gente no solo los hechos de la ciencia, sino también sus valores y cómo esos valores informan los procesos por los que la ciencia hace sus descubrimientos. Uno de los principales problemas de la comunicación científica tiene que ver con la educación científica. Cuando yo iba a la escuela primaria, nos enseñaban que los científicos eran genios que nunca se equivocaban. ¿Y no éramos afortunados por vivir en una época en la que toda la verdad había sido al fin descubierta? ¿Y han cambiado mucho las cosas desde entonces? ¿Qué pasaría si le enseñáramos a la gente no solo lo que los científicos han encontrado, sino el proceso de conjeturas, fracasos, incertidumbres y pruebas que ha llevado a encontrarlo? Los científicos, por supuesto, cometen errores, pero lo esencial es que adoptan una ética que defiende el recurso a la evidencia como forma de aprendizaje. ¿Qué ocurriría si instruyéramos a la gente en los valores de la ciencia, poniéndole de manifiesto la importancia del credo científico? Apertura, humildad, aceptación de la incertidumbre, honestidad, transparencia y valor suficiente como para someter el propio trabajo a exámenes rigurosos. En mi opinión, este tipo de educación científica contribuiría a derrotar el negacionismo de la ciencia en mayor medida que cualquier otra cosa que podamos hacer. Serviría para que los niños pensaran más como científicos, asimilaran lo que significa no saber algo, recurrieran a la evidencia empírica para encontrar una respuesta, hicieran predicciones según un modelo y luego, si la predicción falla, adoptaran el resultado como parte de su vida. De esta manera, podríamos hacer que la gente comprendiera antes el valor de la incertidumbre y se diera cuenta de lo que el fracaso tiene que enseñarnos. En este contexto,
los hechos de la ciencia pueden tener más sentido y como consecuencia de ello se incrementaría la confianza en los científicos.